Fuente, mensajes con propósito. Les damos la bienvenida a todos. Este es un espacio llamado La Fuente. Es un espacio donde vamos a hablar de fe, de testimonio, donde tendremos varios invitados. Y hoy tenemos un invitado súper especial el día de hoy, un empresario, un soñador y una persona que yo creo que el día de hoy nos va a dejar muchas enseñanzas. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, Nelson, gracias. La verdad que es un honor y un gusto el poder estar aquí llevando este lindo testimonio y felicidades por esto de La Fuente, este proyecto que sé que viene del corazón de Dios y en verdad te deseo mucho éxito y muchas bendiciones. No, y sobre todo será de gran bendición para la gente que lo escuche. Sí. Ese es el propósito. Pues bueno, es el primero, tienes la primicia y esperamos que sea el primero de muchos más. Ay, no, entonces eso es una gran oportunidad y gracias por darme la primicia y confiando que sea el primero de muchos. Así va a ser. Y así va a ser. Pues bueno, hoy quisimos invitar a Juan Francisco porque quiero que nos cuente un poco de cómo fueron tus inicios empresariales, cómo empezó tu historia en el mundo empresarial y qué te impulsó a emprender. Bueno, primero, Nelson, quiero comentar que tuve la oportunidad también de ser empleado, servir a un patrón, por llamarlo de alguna manera. Tuve la oportunidad de trabajar en 2 empresas antes de estar aquí, de ser empresario o independiente. Y aprendí mucho porque cuando tú eres empresario es importante el conocer cómo piensa un colaborador, ¿no? Uh-huh. Y yo estuve del otro lado también muchos años, el cómo pensamos los colaboradores y qué es lo que tenemos que rendir cuentas y cuáles son los objetivos y los propósitos que tenemos que cumplir y las metas que debemos de cumplir dentro de las empresas. Y eso me abrió mucho los ojos y después llegó una gran oportunidad. Yo tuve ese tiempo de empleado, fue un tiempo complejo en México. Estaba pasando México por una crisis compleja. Muchas familias pasamos por esa crisis que fue en 1995, finales del 94, una crisis que seguramente muchas familias recordarán. Y en el 2009, ¿no? No, en el 1994. La primera. Esa fue la primera crisis. Muchas de crisis que vivimos como hijos de familia. Y en el 95, pues bueno, fue la etapa que tuve como un empleado. Dentro de ese tiempo, 3 años después, casi 4 años, nace la oportunidad de poder sumarme a un proyecto que desarrolla mi socio, quien es mi hermano Alejandro. Y en ese tiempo él me invita en el año de 1997. O sea, ¿qué edad tenías? Yo tenía 23 años, si no joven. recuerdo, 23, 24 años. Joven. Y él me invita a ser parte de ese proyecto. Y bueno, pues estuve en una encrucijada al principio porque en aquella época, como muchos, buscando empleo en varias empresas, y yo tenía un sueño, trabajar en una empresa muy famosa aquí en Guadalajara que ya no existe, que era Kodak. Okay. Y yo creo que metí unas 50 solicitudes de empleo. Dije, a lo mejor me llaman porque ya vieron que son muchas solicitudes. Y bueno, cuando decido retirarme de esta empresa en la cual yo trabajé algún tiempo para Grupo Gigante, el corporativo Gigante, de las tiendas de autoservicio. Y bueno, me uno a mi hermano, quien es mi socio, me invita a su proyecto. Y curiosamente, cuando él me invita a ser parte de ese proyecto de vida, me llaman de Kodak. Entonces, y luego me hablaron de otra compañía. Decisión. Sí, difícil. Repartí muchos currículums en ese tiempo. Luego me llamaron de un banco que también ya no existe, que es Banco Vital, que ahora lo compra HSBC. Y bueno, fue muy difícil tomar la decisión si seguía trabajando para una empresa o siendo independiente. Y creo que no me equivoqué. Iniciamos este proyecto con mi hermano, quien es mi socio, y es una empresa que se fundó va a cumplir 30 años de fundada y yo llevo 28 años colaborando con él. O sea, en sociedad quiere decir que él inició 2 años antes de invitarme. Wow. Y bueno, todo inicia y así fue como decidí hacerlo por la razón de quería ser independiente, quería ser el dueño de mi propio tiempo, eso es lo que yo creía. Uh-huh. ¿No? Uno cuando es empresario cree que va a ser dueño de su propio tiempo y la verdad no es cierto. Uno cuando es emprendedor
empresario es cuando más tiempo tienes que dedicarle a eso Demanda, que sí, te claro. gusta y demanda, ¿no? Y así fue como inicié en este lindo proyecto al cual él me invitó. Y hoy por hoy seguimos juntos, de casi yo 28 años con él. Y ha sido una bonita experiencia con muchos retos. Qué bien. Y eso fue lo que me llevó a ser independiente por una oportunidad. Y sobre todo, ahora lo entiendo, ¿no? El ser tu propia cabeza, ¿no? Y poder tener la oportunidad de bendecir también a otras familias y otras personas. ¿Tú crees, Juan Francisco, que muchas veces confundimos el éxito con abundancia material, ¿no? Sí, Pero es algo sin propósito, creería yo. Muchas veces queremos llegar a un éxito, pero a un éxito sin propósito. Y todo eso se vuelve en un momento como vacío, ¿no? Porque quiero que nos cuentes un poco de que, bueno, tus inicios y vemos que llegaste a un momento en el que pudiste conseguir varias cosas, ¿sí? De pronto económicas y creemos que el conseguir esas cosas llegamos al éxito, pero nos damos cuenta que llegamos en un momento en el que nos encontramos como vacíos, ¿no? ¿Sentías algo en ese momento así? Cuando llegaste como, digamos, a tu cúspide. sí, mira, bueno, para mí el éxito, cada quien tiene una medida de éxito, ¿no? Yo pienso que el éxito es subjetivo, ya que cada quien mide dónde quiere estar y hasta dónde quieres llegar. Es una pregunta que siempre debes de hacerte. Pero es correcto, tú cuando inicias algo, emprendes, pues tienes toda una alta expectativa de que vendrán cosas buenas y obviamente eres más joven y no te importa nada, ¿no? Quieres comerte el mundo a mordidas. Pero sí, efectivamente, cuando tú tienes una medida de éxito, obviamente yo pensaba en ese tiempo el ser un gran empresario, ¿no? Tener una empresa institucional que generara cientos de empleos. Y obviamente pues empiezas a ver modelos y quieres copiar modelos de empresarios. Claro. Y obviamente creo que es el sueño de todo empresario, todo emprendedor, tener una empresa que sea consolidada y exitosa. Pero es correcto, o sea, el éxito a veces lo medimos en posesiones, en riquezas materiales, inclusive económicas, ¿no? Y sí llega un momento donde, de acuerdo a tus planes y proyecciones, pues todo camina muy bien, ¿no? Porque empiezas de cero. Cuando empiezas de cero y todo lo que vas sumando es bendición, todo va aportando cosas positivas en tu vida. Pero llega un momento donde empiezan las dificultades, ¿no? Y empiezan los retos y empiezan las pruebas y te vas acostumbrando a eso de poder ir sumando, ir creciendo. Y obviamente sí llega un momento donde puedes sentir ese vacío, donde algo dentro de ti dice no es suficiente o a lo mejor no lo estás haciendo de manera correcta y te empiezas a frustrar, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que en todo momento, cuando tú llegas a cierto nivel que uno pues quiere llegar, pero siempre hay como un punto de quiebre. O sea, llegaste a un punto, pero también llegaste a un momento donde hubo un momento de quiebre. ¿En qué momento comenzó? Digamos, después de que lograste muchas cosas, de que empezaste tu vida empresarial muy joven, pero llegaste a un punto y tú me comentabas que hubo un momento en el que todo empezó a quebrarse. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo comenzó todo eso? bien, bueno, te platico. Primero explicar un poco de lo que hacemos nosotros. Nos iniciamos en el ramo, somos un eslabón de la cadena de suministro del área de logística, fletamiento marítimos, así lo podemos conocer. Y en esa época, pues en Guadalajara iniciaba este tipo de operaciones, de necesidades de servicios a las empresas que importaban productos a Guadalajara o tenían que exportar. Entonces entramos en un momento importante, entonces eso nos abrió muchas puertas. Y obviamente por la misma necesidad del mercado te va llevando un crecimiento no medido, porque mucho de lo que pasaba era la improvisación o inclusive como tú veías las cosas que iban creciendo y iban saliendo bien, pues obviamente tú ibas adquiriendo mayores compromisos, ¿no? Claro. Refiriéndome a adquisición de créditos, financiamientos para poder hacer inversiones en equipo, por ejemplo. Somos una empresa que se dedica al transporte de mercancías y nosotros, en función a lo que veíamos en el mercado, hacíamos esas inversiones. Y
Y bueno, pues las arrendadoras nos apoyaron muchísimo, pero obviamente todo lo que tú arrendas nada te pertenece, ¿no? Entonces, había muchas facilidades en los arrendamientos y tú fuiste creciendo en activos y en unidades de transportación y equipamiento. Y bueno, llegó un momento que crecimos tanto, teníamos un crecimiento del 100 al 120% anual nosotros. Wow. Un crecimiento Increíble. realmente increíble. Pero cuando tú creces sin una base, un sustento, una planeación, porque hay momentos en tu vida que llegan esas oportunidades de crecimiento y tienes que ser muy sabio si es el momento de crecer de una manera tan rápida. Porque hay alguna frase, ¿no? Que crecemos como la espuma y la espuma después baja. ¿No? Pero algo también de lo que no sumó y no ayudó es que nosotros confiamos mucho en la palabra de personas cuando venían esos grandes negocios o proyectos. Y algo de lo que yo aprendí es el no creer ni confiar en las palabras de los hombres, ¿no? Y eso te lo habla la Escritura y es muy clara, ¿no? Y te dice, maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el hombre que confía en su propia fuerza. Entonces, confiábamos en palabra de hombre porque todo era de palabra. Y bueno, y venimos de una cultura, al menos de tradición o de padres, que la palabra tenía un valor antes, ¿no? Y había compromisos de palabra y no había que firmar contratos ni hacer nada de esto tan institucional. Y hoy por hoy hasta los contratos no se cumplen de parte de las personas, ¿no? Entonces crecimos tanto, Nelson, que cuando hay trabajo, todo es muy lindo y es maravilloso, pero hay algo que no controlas tú, que son las macroeconomías, que son las situaciones económicas de los países. Y en el 2008, que vino una crisis muy importante en México, que fue cuando hubo el quiebre del sector inmobiliario en Estados Unidos, que afectó muchísimo a México también, fue cuando empezamos a entrar en crisis nosotros. Empezamos a tener problemas de liquidez, de operaciones. Nuestros contratos eran en dólares. Y bueno, generamos una deuda muy grande, ¿no? Entonces, ahí fue cuando llega ese punto de quiebre, de tener un crecimiento tan abrupto y que tú pensaste que siempre iba a ser igual, pero no consideras que pueden cambiar las circunstancias económicas de tu país o del sector al cual tú estás trabajando. Y eso es muy peligroso. Y yo pienso que todo empresario tiene que tener esa precaución. Incluso los crecimientos tienen que ser medidos y medir los riesgos y medir lo que pueda venir. Y para ello pues hay muchos instrumentos o herramientas financieras, ¿no? Que puedes ir dando cuenta cómo van funcionando los mercados. Y a veces no lo puedes controlar como pasó en la pandemia, ¿no? Eso nadie sabía que iba a venir una pandemia y los negocios colapsaron, muchas empresas desaparecieron porque no lo controlas. Entonces hemos aprendido muchas cosas que dentro de toda la planeación de tu empresa tiene que existir esos conceptos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero pensar que en los presupuestos anuales de las empresas seguramente existe un concepto que diga pandemias, ¿no? Y tienes que trabajar y prever alguna situación circunstancial que no esté en tus manos. Entonces, ese punto de quiebre fue generado por una crisis también global y empezamos a tener problemas, ¿no? Todo se vino abajo. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Dónde buscabas respuestas? Porque nosotros normalmente tenemos la costumbre de que llegamos a un punto donde decimos que lo tenemos todo y lo que tú dices es muy cierto. Creemos y dependemos desde el hombre. O sea, buscamos las respuestas en el hombre. Buscamos como el querer ser respaldados por el hombre, por una palabra de hombre, pero realmente pues vemos que no es así, ¿no? Sí, es correcto. Obviamente algo de lo que vivimos nosotros es, sí es correcto, buscamos, cuando tú estás desesperado y estás pasando una crisis, enfocándome en el tema de crisis económica, financiera, obviamente recurres a muchas fuentes. Como seres humanos, creamos o no creamos, siempre buscamos fuentes sobrenaturales, ¿no? Sabemos que somos seres sobrenaturales, que tenemos un espíritu. Yo sé que hay diferentes creencias, religiones, soy respetuoso de ellas, pero quiero decir que somos un espíritu dentro de un cuerpo, con un alma, y dentro de ti hay una voz que dice, si en lo natural
en lo físico no encuentras la respuesta, tienes que ir a otras fuentes. Y bueno, nosotros cometimos el error de ir a fuentes incorrectas, ¿no? ¿Qué clase de fuentes? Bueno, dime siendo algunas. muy honesto, la verdad, llega un momento que Con confianza. Aquí recurres a gente que conoce el mundo sobrenatural y te acercas a esas personas que no les quisiera llamar la brujería, ¿no? Pero el tema de personas que manejan la energía, ¿no? Ajá. El Reiki, inclusive tomamos algunos cursos. Rezos, amuletos. Todo, bueno, quiero decirte que rituales. por consejos de una persona que conocimos que hace terapias de energía, pues no, hombre, nos llegamos hasta postrar delante de un árbol en la empresa para pedirle permiso y creíamos que era el guardián del lugar. ¿Cómo crees? Me hice fan de la compra del incienso, del copal, tenía veladoras de colores en mi oficina, rojas, amarillas, verdes, azules. Sprays aromatizantes que habían sido esencias de extracciones de flores, supuestamente ungidos por los chamanes más famosos del Perú. Y tú me veías con un atomizador rociando mi empresa, porque fueron muchas incidencias, situaciones en las que vivimos ahí, ¿no? Que naturalmente no podíamos comprenderlas. Tratando de recuperar lo que un día tuviste, ¿cómo es la misma desesperación? ¿Cómo es el mismo mundo que te lleva a un punto de éxito, a un punto de pronto abundante, y ese mismo mundo te arrastra, ¿sí?, a todas estas cosas, ¿no? A depender, aún seguir dependiendo de estas cosas, de cosas espirituales, de rezos, de brujería. Sí, la gente recurre mucho a las famosas limpias, ¿no? Aquí en México es mucho de las limpias, sí, de los chamanes, porque llega un momento que dices, esto, qué mala suerte me ha pasado, he tenido, ¿no? Porque de venir las cosas de una manera tan fructífera y positiva, de repente todo cambió de manera muy radical. Entonces, la gente lamentablemente recurrimos a esas fuentes, ¿no? Y requiere una limpia, ¿no? O sea, realmente quiero que alguien haga algo por mí, porque no puede ser que haya tanta mala suerte, ¿no? Claro. Y vivíamos experiencias así, ¿no? Cosas muy extrañas que no te explicabas de forma natural por qué sucedían, ¿no? Por ejemplo, teníamos la adquisición de equipos nuevos. Te puedo hablar de tractocamiones nuevos, equipos montacargas que movían contenedores nuevos de fábrica, recién armados. Y en 48 horas ya estaban descompuestos o fallaban. No había explicación lógica, ¿no? Y bueno, empezamos a abrir puertas del mundo de lo espiritual, de lo sobrenatural, que eso es la parte más importante donde empiezas a entender que es lo que está afectando a tu vida, ¿no? Sí. No lo entendía en ese momento, hasta después lo entendí, lo comprendí, ¿no? Y en vez de mejorar, en lugar de mejorar, las cosas empeoraban muchísimo, las cosas se ponían peor, como dicen. Decían que yo era chamán, que era brujo, la gente que me visitaba en la empresa, porque imagínate, llegaban a la empresa y la empresa olía a incienso. Y lleno de veladoras. Copal, lleno de veladoras, no faltaba poner altares, ¿no? Entonces, ¿en tu oficina tenías altares? Yo en mi oficina tenía mis veladoras y prendía el copal, porque era una instrucción de esa persona que consulté, porque realmente no había una explicación lógica, natural, que dijera qué es lo que estaba pasando. Claro. ¿No? Era algo que no, humanamente era imposible entenderlo, y fue imposible entenderlo. Y nos fuimos metiendo en un mundo de ocultismo, en un mundo pues abriendo una serie de puertas en lo sobrenatural, en el mundo espiritual, que eso trajo mucha maldición a nuestra empresa, ¿no? Claro. Mucha maldición. Y es increíble cómo estas cosas fuertes te llevan a beber de fuentes incorrectas. Sí, porque hoy en día vemos muchas personas que van a fuentes incorrectas, se presentan ante una necesidad y siguen confiando en un hombre, creyendo que ese rito o esa persona puede cambiar su entorno, puede cambiar su estilo de vida, puede cambiar su vida espiritual, pero no es así, ¿no? Todo cambia, todo se vuelve más oscuro, todo viene... yo creo que al consultar todas esas cosas, espiritualmente empezamos a como atarnos, ¿no? Como atarnos, y la vida de nosotros se vuelve un descontrol, ¿no? Sí, fíjate que hay una frase que dicen que el perdido a todas va. El perdido a todas va.
Pero muy en el fondo de ti sabes que hay una voz interna que te está diciendo y que proviene de una fuente sobrenatural, ¿no? Porque por eso la gente recurre a esas fuentes, recurre a esos medios de sanación para resolver conflictos, incluso te piden fotografías para que hagan rituales. O sea, realmente sabes que adentro de ti provienes de un mundo no nada más natural, sino vienes de un mundo sobrenatural. Hay un espíritu dentro de ti y ese espíritu alguien lo está aconsejando de manera incorrecta, ¿sí me explico? Uh-huh. Y bueno, te empiezas a meter en ese ciclo oscuro, que no sabes que estás metido en ese ciclo oscuro. Digo, pudiéramos escribir un libro de todas las anécdotas que vivimos en ese tiempo de varios años, pero bueno, es verdad lo que tú dices, vas a la fuente incorrecta a tomar de lo incorrecto, ¿no? Me contaste, precisamente estuvimos hablando un poco el día de ayer, y no solamente todo esto afectó tu vida empresarial, tu vida económica, sino también tu salud. Cuéntanos un poco de cómo se vino todo encima, o sea, el quiebre financiero. Empezaste a buscar fuentes incorrectas y le sumamos el tema de la salud y muchas cosas más. Cuéntanos un poco de eso. Sí, fíjate que dentro de esa desesperación de buscar respuestas y ayuda, en una ocasión platicando con mi esposa, recuerdo que era una noche, no recuerdo el día de la semana, y me dice, oye, fíjate que nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios, ¿no? No hemos buscado a Dios. Y nosotros por herencia, por costumbre de nuestro país, pues venimos de una familia católica, yo estudié en un colegio católico toda mi vida y no conocía de Dios. Creo en Dios y siempre creí en Dios y a mi manera, pero jamás conocí a Dios. Una relación cercana. No tenía una relación cercana con Dios ni sabía cómo hacerlo. Entonces, pero hay una voz y en la misericordia de Dios, yo creo que Él vio en nosotros esa desesperación y empezamos, y Él en su misericordia se fijó en nosotros y empezamos a tener esa inquietud de buscar a Dios. Entonces empezamos a ser muy activos. Empezamos a ser muy activos en la iglesia católica y al poco tiempo teníamos unos vecinos que ellos también tenían poco tiempo de haber conocido a Cristo de una manera diferente. Tenían una relación que inclusive no lo creíamos porque los conocíamos del mundo, estos amigos, ¿no? Perdón. Y bueno, te hago esta introducción o un poco de remembranza para llegar cómo llegué a ese punto de quiebre. Y bueno, había una inquietud en mí de conocer de Dios, pero yo aún así, mi esposa empieza a asistir a unos cursos bíblicos, pero yo seguía leyendo libros de la nueva era. Entonces yo la verdad veía que el New Age era la onda y era algo impresionante. Yo te compartí ayer que yo leí un libro en 3-4 días, o sea, era la habilidad de cómo leía los libros, esa, como tú decías, esa hambre, ¿no? Pero no era un hambre, era como una habilidad que se estaba desarrollando en mí en una lectura rápida de los libros. Y era algo impresionante que empecé a creer en eso, ¿no? Empecé a creer en eso. Y mi esposa en forma paralela empezaba a conocer de Dios a través de la Biblia y llegaba a casa, me compartía, yo le echaba abajo todo lo que ella me decía. No, porque yo soy mi propio Dios, ¿no? Y empezábamos con rollos así. Pero bueno, yo llegó un momento donde se nos invita a congregarnos en Nueva Alianza y obviamente ahí para mí fue algo espectacular lo que yo viví ese día. Antes de que lleguemos a ese punto de que no es que nosotros muchas veces pensamos que buscamos a Dios, pero Él es el que nos encuentra a nosotros. Pero antes de que lleguemos a ese punto, quiero que profundicemos un poco más en tu parte económica, ¿sí? Cómo estuvieron tus deudas, tu parte de salud, cómo era tu empresa anteriormente y cómo se transformó hoy en día tu empresa. Quiero que ahondemos un poco más en ese tema. Bien, Nelson, fíjate que cuando inició la empresa era una empresa muy sana. Y éramos felices, por decirlo de alguna manera. Era una empresa controlada, gastos controlados, era una empresa con una alta rentabilidad. Pero hay una voz que habla dentro de ti, que después la entendí, la comprendí, que se llama, tú puedes hacerlo mejor
y te lo mereces mejor y lo puedes hacer más grande. Y eso se llama codicia. Dentro de las circunstancias de nuestro negocio, siendo una de la empresa número 1 en Guadalajara en lo que hacíamos, número 1 porque éramos la primera, y aparte la forma como operamos la empresa y la infraestructura, siempre mi socio y tu servidor hemos sido de tener siempre una mentalidad. Nosotros queremos una empresa de calidad, de primer mundo, si es posible, y queremos una empresa rica y por consecuencia dueños ricos. La primera en Guadalajara. Fuimos la primera en Guadalajara. Wow. Con estándares muy internacionalizados, porque mi socio tuvo la oportunidad de conocer la línea de negocio en uno de los lugares más grandes del mundo, donde manejan más contenedores en el mundo, que es Singapur. Entonces trae todo un know-how, inclusive trae un know-how de ese lugar, de Singapur, y dice, pero podemos hacerlo mejor, ¿no? Wow. ¿Por qué uno creyera que en esos lugares todo es ordenado y limpio? Y la verdad, sí son ordenados, pero no son tan limpios. Entonces buscábamos instalaciones ordenadas y limpias y dijimos, vamos a construir una empresa que se convierta en una empresa rica y que los empresarios por consecuencia sea rica. Y vamos rompiendo con la mentalidad de muchos empresarios, al menos aquí, en Jalisco. No digo que todos, aclaro, pero algunos prefieren empresas pobres, empresarios ricos. Es decir, toda la riqueza que genera la empresa es para ellos y no se derrama en la empresa. Entonces queríamos romper con todos esos paradigmas y esa mentalidad, porque tuvimos la oportunidad, tanto mi socio como yo, de haber sido empleados. Claro. Entonces cuando tú eres empleado te das cuenta de las injusticias, y lo pongo entre comillas porque así lo veíamos nosotros, que a veces los patrones o los empresarios tienen sobre sus colaboradores, y queríamos romper con eso porque veníamos muy sensibles de esa área, de esa parte de nuestras vidas, ¿no? Sí, no querían que tus empleados vivieran lo que ustedes vivieron, ¿no? Entonces nosotros queríamos que la riqueza de la empresa se derramara en todo el personal y en los empleados. Y esa era la visión de nosotros. Y así un poco empezamos. difícil, ¿no? Difícil, a lo mejor después como empresario entiendes por qué ellos, tus ex patrones o ex empresarios a los que tú servías o dabas un servicio, por qué pensaban así. Después empecé a entender las cosas, que ahorita las puedo platicar. Sí. Entonces, éramos una empresa muy feliz, muy relajada, muy tranquila, pero la misma necesidad del mercado que tenían nuestros clientes, ellos requerían empresas de transporte en la zona, en Guadalajara, para poder llevar esas exportaciones a los diferentes puertos de aquí de México. Y como todas las operaciones estaban centralizadas en la Ciudad de México, no había empresas en Guadalajara. Todo lo movían desde allá por teléfono y no conocían a nadie. Entonces fue una gran oportunidad para nuestra empresa de empezar en el ramo de la logística. Entonces iniciamos como un coordinador logístico. Sí. Y éramos felices porque nada más coordinábamos logística y no teníamos ningún fierro, ninguna unidad de transporte que era propiedad nuestra. Okay. Pero conforme empezamos a ver un volumen de operación bastante atractivo y veíamos la riqueza que se estaba generando, pues se nos ocurrió comprar un tráiler a finales del año 2000 y dijimos, vamos comprando uno pues para ver qué se siente, ¿no? Y pues sí, y aparte escuchas voces del gremio y te entusiasma la gente, pero nosotros no veníamos de una familia de transportistas. Entonces desconocíamos el mundo y el universo que es ese giro y ese gremio, que es muy complejo. Entonces, bueno, eso nos llevó a tener 62 trailers. Wow. ¿No? Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, en Manzanillo, en la ciudad de Monterrey y en el puerto de Altamira, Tamaulipas. De 1 a 62. De 1 a 62, de ser 5 o 6 colaboradores en la empresa, llegamos a ser 127 colaboradores. Entonces creamos un elefante gigante blanco, una bola de nieve, se fue haciendo cada vez más grande porque la misma necesidad del mercado te va exigiendo más y más. Y tú cuando entras a operar con empresas de gran tamaño, te exigen más y más. Entonces, pues bueno, pero en ese proceso interno en mí empieza a crecer algo que se llama vanidad, algo que se llama soberbia, algo que se llama prepotencia, algo que se llama... Tenía yo 28 años. Claro, súper joven. Entonces, y luego, así como ahorita en este podcast, fuimos una empresa ejemplo para una arrendadora muy grande aquí en México, porque fuimos la primera empresa en México, o al menos en Guadalajara,
de un producto que le llaman arrendamientos puros. Ajá. Entonces nos usaban como ejemplo en las expos y en los congresos de que habíamos crecido de una manera brutal. Y sí, crecimos de una manera brutal, pero no conocían las letras chiquitas de los contratos, ¿no? Entonces, pues te daban, pues tú los tomabas. Y joven, 28 años, te quieres comer el mundo a mordidas, ¿no? Hay inmadurez, ¿no? Y crees que todo siempre va a ser igual. Uh-huh. Y obviamente, pues las condiciones de los mercados cambian. Empieza a haber más competencia, a haber más empresas, ¿no? Y entras en una competencia de mercado, de costos, precios de venta, servicios, etc. Entonces, bueno, te creo que nuestra empresa fuimos la primera a nivel nacional, y sí me atrevo a decirlo, en la certificación ISO 9001. Okay. Y lo hicimos por una convicción propia. Entonces nosotros también fuimos punta de lanza en el ramo del transporte de carga marítimo en México, terrestre, de que todas las empresas se fueran certificando en ISO 9000, y de ahí ya partieron muchas certificaciones después. Entonces lo decíamos con orgullo, y era triste que las empresas en México se burlaban de los sistemas de ISO 9000 porque no estaban acostumbrados a trabajar en función a procesos en esa época. Sí. Y decían que los procesos de calidad eran burocráticos y entorpecían las operaciones. Y tuvimos muchos problemas para poder cambiar la mentalidad y romper paradigmas de nuestros clientes. Pero bueno, crecimos tanto, creció tanto el orgullo en uno, la vanidad, la soberbia, por todo eso que te estoy platicando, entrevistas con marcas de neumáticos conocidas aquí. Entonces, y salías en la prensa, y salías en cosas en revistas de autotransporte. Entonces, empieza a creer, tu vanidad crece muchísimo. Sí. Y manejas mucho dinero. Es un gremio que maneja muchísimo dinero. Pero ¿qué crees? Y el mismo entorno te empuja. Sí, claro, te empuja. Pero pues sí manejábamos mucho dinero, ¿no? Pero el dinero no estaba en nuestras arcas. Y teníamos compromisos, teníamos contratos, teníamos pagarés, teníamos deudas. Se vienen las crisis y nuestras deudas empezaban a crecer. Ahora nosotros, había muchos temas finos dentro de las operaciones, que nuestros contratos de arrendamiento, que eran todos los contratos eran dolarizados porque era una arrendadora americana. Había ciertas cláusulas por la operación que teníamos nosotros. Nuestro fuerte era el puerto de Manzanillo, entonces, de aquí a Manzanillo son 320 kilómetros de distancia. Entonces nosotros cuando arrendamos unidades, tú tienes que decirles que no vas a recorrer más de N número de kilómetros al mes. Uh-huh. Y si excedíamos esos kilómetros al mes, había una penalización por kilómetro recorrido. Oh. Entonces, como el 90% de la operación era Guadalajara-Manzanillo, pues firmamos contratos con ciertos límites de kilómetros recorridos por mes por unidad, y si no había penalizaciones, pero nuestro mercado cambió. Entonces nuestras operaciones empezaron a hacer a la Ciudad de México y otros destinos en la República Mexicana, y olvidamos ese pequeña cláusula de un contrato que éramos penalizados con miles de dólares. Entonces era algo que no hemos tomado en cuenta, y teníamos operaciones que perdíamos el 35% en ellas. Entonces era una bola de nieve y una bola de nieve. Y aparte, sumado a ello, dentro del gremio del transporte de carga, quien se dedica a eso y vaya a escuchar este podcast en el futuro o en el presente, es muy complejo, porque uno de lo más complicado que tiene la empresa de autotransporte de carga en México es el recurso humano, es el operador, sí, quien mueve esa unidad. Y lamentablemente esas personas, muchos de ellos, no digo que sea el caso de todos, tienen vicios y tienen mañas y, claro, y suelen tomar lo que no les pertenece, ¿no? Y bueno, el día que inventen un camión que se maneje como los autos, los taxis, sí, autónomos, la empresa de transporte va a ser la más feliz del mundo, ¿no? Porque es el recurso humano. Entonces teníamos fugas, teníamos robos de combustibles, robos de neumáticos, ¿no? Teníamos corrupción en vías de carreteras, ¿no? Con autoridades. Entonces es un gremio muy complejo. Y ahora tú le sumas a la corrupción no nada más de autoridades, sino también del crimen organizado, se vuelve algo muy complejo en este país. Claro. Entonces, eso implica costos. Esos eran los cálculos no calculados. Mira, tomé infinidad de diplomados y cursos para administrar flotillas de camiones, y ninguna tiene la fórmula. Porque en un Excel y en blanco y negro todos los cursos son perfectos. En el Excel, por llamarlo una hoja de cálculo de Excel, todo en blanco y negro es perfecto, pero en la realidad, llevarlo a la realidad, una operación normal, natural, no funciona así. Como el mismo hombre va corrompiendo las cosas, ¿no? O sea, la avaricia nos lleva a corromper todo. Entre más tienes, empiezas a corromper todo lo que tocas por avaricia,
por más dinero, por buscar el bien propio, ¿no? No el bien de los demás, porque pues empresarios, muchos pasan por encima de la autoridad, de lo que sea, y aún así también las mismas autoridades también hacen partícipe de todo esto, ¿no? Sí, y aparte empiezas a romper con muchos principios y valores que fueron inculcados en tu casa, en tu hogar, en tu origen. Por la misma necesidad empiezas a entrar a un sistema corrompido, ¿no? Que no quieres ser partícipe de él y te empiezas a hacer parte de un crimen organizado, desorganizado, como le quieras llamar, y con autoridades y con mil cosas, ¿no? Sí. Entonces te va llevando a un mundo, ¿no? Que tú no te imaginas las consecuencias posteriores que va a traer en el tema de cómo el comportamiento de tus principios y valores fueron quebrantados. Más aparte estás quebrantando principios y violentando principios que Dios establece en su palabra, claro, que no debes de hacerlo. Pero la misma necesidad, el mismo sistema la del misma mundo, avaricia. La misma avaricia o inclusive el mismo sistema de trabajo de los negocios en el mundo te va llevando a ese tipo de negociaciones, te va llevando a... Se vuelve algo desgastante. Sí. O sea, estás trabajando para todo tipo de personas menos para ti, ¿no? Entonces, eso nos fue llevando a una gran deuda, a un tema crítico financiero. Una empresa de transporte es una empresa de flujo, porque los principales consumibles de una línea de transporte, los principales de día a día son los combustibles y el pago de peajes, de autopistas. Esos son... Y lo costoso que es. Más todo lo demás que implica la administración y costos de desgastes mecánicos, mantenimientos, neumáticos, salarios. Ayer me diste unas cifras que estuvimos hablando un poco de cuánto gastabas en combustibles semanalmente en tus camiones, en tus... Bueno, voy a compartirlo aquí, voy a dar la primicia porque yo te decía pues que eran datos muy finos que espero no tener conflicto, pero haríamos un consumo promedio de $1 millón semanales en combustibles. Semanales. Sin tomar en cuenta el tema del pago de peajes y autopistas, ¿no? Entonces, era una operación bastante solamente en combustible. Solamente en combustibles, y no teníamos créditos. Lo más que lográbamos negociar con empresas gasolineras no era más de 8 días. O sea, cada 8 días tenías que estar pagando, tener esa liquidez. Y va en función a tu operación. Por eso nosotros tuvimos que hacer una estrategia, meternos a profundidad, porque el transporte te dice, oye, no es lo mismo mover un camión, un tráiler de Guadalajara a Mérida que moverlo a Cabo San Lucas, o moverlo a Tijuana, o moverlo a México, a Querétaro, León, porque todas las unidades tienen un desgaste y un consumo de combustible promedio por unidad. Entonces, eso tampoco lo calculabas. Entonces, si haces viajes de distancias muy largas, vas a consumir más combustible, ¿no? Una unidad de transporte, siempre los expertos de las marcas te dicen, las unidades deben dar 2.0 kilómetros por litro, 2.2. No es cierto, nosotros no dábamos más del 1.5, 1.5, el 1.8 choferes que se conducían de la mejor manera. ¿En qué año empezaste? Nuestro declive empezó en el año 2008. El 2008. En el 2008, cuando viene esta crisis, empezó nuestro declive, empezamos a ser más conscientes y sensibles. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes mucho trabajo, ¿no? El dinero está entrando a la empresa, entonces tienes flujo. Mientras haya flujo, cubres necesidades, no hay problema. El momento es cuando te cierran la llave de los flujos. Es decir, tienes una manguera de 4 pulgadas que está entrando agua, sí, y luego te la reducen a 2 y luego a 1, y tu gasto sigue siendo de 4 pulgadas. Claro. ¿No? Entonces, en ese momento fue cuando nos hicimos muy sensibles y conscientes de algo estamos haciendo mal, y fue cuando tuvimos que meternos a profundidad a toda una revisión de costos de operación y análisis, y pues nos fuimos de espaldas. Nos fuimos de espaldas porque traíamos operaciones que perdíamos el 35%, más aparte traíamos una pérdida mensual de 22 a 30 neumáticos mensuales. Wow. En aquella ocasión un neumático costaba 6,000, 7,000 pesos. Entonces, esas son las pérdidas que no consideras como transportista, más daños y accidentes. Traíamos el 179% de siniestralidad anual. Traíamos muchos accidentes en carreteras por el desgaste de los operadores, porque había muchas operaciones, había mucho trabajo, pero eso llevaba a nuestros operadores una fatiga, y aparte los estábamos orillando, aunque no lo creas,
a un consumo de drogas para poder mantenerse despiertos. Claro. Que ese es otro problema serio en el transporte de carga en México, o no sé si en todo el mundo, el consumo de drogas dentro de los operadores, que por más que quieran no consumir, es inevitable. Somos abrillados a Un eso. sistema te va llevando a eso. El mismo sistema te conduce a todo. Y son gente muy especial los operadores. ¿Cómo es de complicado querer tú avanzar en tu empresa, en tu área económica, y que el mismo sistema te vaya acorralando poco a poco para que tú tomes decisiones erradas, para que tú vayas a fuentes incorrectas, ¿sí? Y que lo que tú decías, que vendamos nuestros principios por querer lograr algo y algo material. Así es. Y creemos que, lo que decíamos al principio, creemos que lograr el éxito es tener todas estas cosas. Y algo que he aprendido, y hay una conversación que una vez escuché de Pepe Mujica, presidente de Uruguay, que decía que tú no compras con dinero realmente, tú compras es con el tiempo que inviertes para conseguir ese dinero. Y para mí eso me ha causado gran impresión en mi vida personal y valoro mucho más el tiempo, porque tú con el tiempo puedes conseguir dinero, ¿sí? Pero teniendo dinero, tú no puedes comprar el tiempo. Y gastamos tiempo en cosas materiales, gastamos nuestra propia salud, nuestra propia vida, vendemos nuestros principios, familia, hijos, para conseguir un éxito que al fin y al cabo cuando tú lo tienes, no lo puedes dar, porque no tienes la salud, tu familia ya no está, separaciones, tus hijos se perdieron. ¿Y cómo es el mismo sistema que te lleva a eso, que te acorrala? Fíjate, ahorita que tú comentas eso, Nelson, yo viví eso y me pasó eso. Demasiadas horas de trabajo, demasiados viajes, compromisos laborales con empresas. Y llegó un momento que el cuerpo dijo hasta aquí, ¿no? Y yo no lo entendía hasta que no lo vives. Entonces el cuerpo dijo ya no puedes más, cuerpo, y yo me enfermo. Y bueno, pues perdí la salud por muchos años. Y ahí es donde empieza todo ese quebrantamiento, aparte que ya venía gestándose un quebrantamiento económico, financiero, porque pues no hay empresa que aguante, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de irregularidades, ¿no? Y después, pues bueno, se junta, se suma con tu salud y pues explota la bomba, ¿no? Se derrumba todo. Estás metido en un broncononón financiero que dices, ¿y cómo voy a salir de esta? Y aparte estás metido en un broncononón en tu cuerpo, tu salud, que dices, sin salud, pues no voy a poder sacar la otra bronca, ¿no? Porque estuve mucho tiempo en cama, mucho tiempo en hospitales, en quirófanos. A causa de la parte puro financiera. Estrés. O sea, el generador de esto fue el estrés, ¿no? La presión, la tensión, el tema, no nada más un tema financiero, tuvimos temas laborales con sindicatos, ¿no? Pues empieza a haber una presión, ¿no? Empieza a haber exigencias del recurso humano, hablo de la plantilla laboral, del recurso humano, quien manejaba las unidades, porque ellos siempre quieren más y más y más, ¿no? Y bueno, llegó un momento donde se quebró todo. Ese fue mi punto de inflexión. ¡Pah! Todo ese Disneylandia que habías construido por años se quebró. Gestado por malas decisiones, ¿no? Por haber entrado en cosas incorrectas, todo se derrumbó, ¿no? Entonces vino un quebranto fuerte y ahí empieza un proceso muy interesante, muy, muy interesante. El proceso. Y ahí es donde comienza todo. Si puedes contarnos
aquí abiertamente, si lo quieres hacer, Sí. ¿cuánto ascendía tu deuda en ese momento? Porque me imagino que pues llegaste en un momento en que tu empresa quebró prácticamente. Sí, literal. Y eso te llevó al tema de la salud, ¿no? Sí, así es. También quebró mi salud. Quebró tu salud, Sí. tu hogar. Sí, sí, vivimos tiempos muy difíciles, muy complejos. Y sí, ahorita lo que preguntabas es algo que poco platico, el tema de mi deuda. Ujú. Soy muy respetuoso con mi socio porque a veces me pide discreción. Discreción. Ya pasaron 17 años de eso. En esa época nuestra deuda sumaba casi $5 millones, Wow. más probablemente unos 4 o 5 millones de pesos adicionales. Y perdíamos un promedio de 800,000 pesos mensuales. Mensuales. Entonces, en esa ocasión tuvimos un asesor financiero que tuvimos que contratar como un médico o un cardiólogo que llega a tu empresa a resucitarte. Y entonces la empresa entró en un estado de terapia intensiva, que estuvo a punto de morir, ¿no? Ujú. No sabíamos si iba a morir o iba a resucitar, ¿no? Y obviamente yo recuerdo muy bien que ese asesor financiero que trabajó muchos años con nosotros, un día se siente en mi privado y me dice: Juan Francisco, te tengo una mala noticia. Dije: ¿más? Dije yo, ¿más? Estás quebrado. No tienes más que 2 opciones. 3 opciones, me dice. La primera es que busques un socio y que invierta capital a tu empresa, ¿no? La segunda es cerrar la empresa, ¿no? Ya. Y la tercera es un milagro. Un milagro. Un milagro. Y yo le dije a este hombre, porque aparte tomé cursos de finanzas, fue como lo conocí a él. Porque Sí. pues la verdad que nos hemos capacitado en muchas cosas, pero no eres Claro. expertise en todo. Sí. Y bueno, y le dije: ¿sabes qué? El milagro lo vas a ver. En ese momento, ahora sí llegamos a ese punto. ¿Cómo fue el momento en el que encontraste a la fuente verdadera, que es Cristo? O más bien, ¿cómo te encontró Él a ti? Pues digo, gracias a la misericordia de Dios, teníamos unos vecinos donde vivíamos antes que ellos conocían de Cristo. Y un día dejaron una invitación debajo de la puerta, como una tarjetita, invitándonos a unos estudios bíblicos. Ujú. Y esa tarjetita la pusimos en un refrigerador con un imán, de esos imancitos que tenemos en los refrigeradores, Sí. para poner notas o son Para los recibos. los recibos de Vamos luz, a pagar etcétera. los recibos. Y ahí estaba siempre el recibo, ¿no? Pero ahí estaba siempre la invitación, ahí estaba latente. Y bueno, un día platicando con mi esposa, le dije: ¿sabes qué? Ella me dice a mí: nos hemos alejado mucho de Dios porque ya no llevamos la puerta, ¿verdad? Entonces, pues empezamos a acercarnos a Dios, vamos a empezar a acercarnos a Dios. Y bueno, es una historia muy larga, pero le dije yo: ¿por qué no vas a esos cursos de Biblia que nos invitaron estos amigos? Ujú. Pues ve a ver de qué se tratan, ¿no? Bueno, pues mi esposa va a este curso, este estudio bíblico o esa sesión. Me acuerdo que eran los lunes las sesiones a las 8 de la noche. Y regresa ella encantada, fascinada de lo poco en una hora que le compartieron, 1 hora y media. Regresó encantada, ¿no? Teníamos nuestro hijo, él ya tiene ahorita 21 años, pero en esa ocasión tenía 2 años, casi 3 años. Entonces yo me quedaba con él a cuidarlo y les iba a las clases de Biblia. Y así empezamos, y así empezamos. Y luego nos invitaron a congregarnos y descubrimos que nosotros veníamos de la religión católica y descubrimos que ellos no eran católicos, pero mi esposa tuvo familia cristiana y me explicó cómo eran los servicios ocultos, como se le puedan llamar. Ujú. Y me dice: bien, te vais a asustar, porque levantan brazos, cantan y todo esto, ¿no? Y luego brincan, son medios locos y todo esto, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a una iglesia que no te puedes mover, no puedes respirar, no puedes toser, no puedes parpadear, no te muevas, no sonrías, no señalas porque es mala educación. Entonces, bueno, entonces yo brinco y salto acá. Bueno, Sí. y pues todo lo contrario, ¿no?
Y total, así empezamos. Así empezamos. Fuimos a esa invitación de ese servicio donde nos congregamos, que se llama Nueva Alianza. Y yo salí fascinado. Pero quiero decirte algo. Yo viví ese día la presencia de Dios en mi vida. Wow. Porque ya haber experimentado cosas sobrenaturales en mi vida, pero siempre las experimentaba del lado contrario, no de Dios. Y yo sentía a Dios ese día. Claro. No, y después de haber recurrido a tantas todo. cosas Sí, y a tantos sitios, lugares, yo creo que uno, como te decía, vamos a lugares incorrectos y ahí sentiste algo distinto. sí. Ahí sentiste un cambio. Yo ese día salí muy contento, con muchas broncas, pero contento. Dije, aquí creo que ya llegamos al lugar correcto, Dios es real, Dios existe. Y ahí empezó. Este caminar con Él, de conocerlo. A los 6 meses o 3 meses, no recuerdo, nos invitan a un encuentro espiritual. Primero fue mi esposa, luego fui yo. Y pues yo regresé fascinado. O sea, realmente yo viví algo sobrenatural en ese encuentro de 3 días. Realmente yo siento que fui liberado de muchas cosas. Tuve un encuentro hermoso, maravilloso con Dios. Y ahí empezó mi caminar con Cristo y salí un hombre enamorado de Él. Y ahí empezó todo un tema de relación, de buscarlo, de conocerlo, estar en tiempo con Él, buscándolo a través de su palabra. Y empecé un proceso muy, muy, muy bonito, pero muy duro con Él. Muy, muy duro con Él, porque yo quería que Dios me hablara de amor, ¿no? Yo quería que Él me hablara de cosas lindas y que me decía que todo iba a estar súper bien y pronto íbamos a salir de la bronca, ¿no? Pero realmente en esos 3 años y medio que duró mi quebrantamiento físico, duró 3 años y medio, y el económico financiero fueron 5 años. Entonces, en todo ese proceso de conocerlo y a través de lo que tú lees en su palabra, y él me hablaba pues de lo mal que era, ¿no? De lo mal que estaba como persona, como individuo, y fueron 3 años y medio de reprensión y corrección. O sea, como todo padre, la misma palabra nos enseña que el padre que ama a su hijo lo corrige. Así es. Y creemos que a veces todo es apapacho, pero yo creo que Dios nos ama tanto que a veces permite estos momentos de quebrantamiento en nuestra vida para realmente encontrarnos con Él. Son las excusas perfectas que Él busca para encontrarnos con Él, porque sí, muchas veces decimos Dios, 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 sí, yo creo en Dios, estoy en Dios, pero no tenemos esa conexión real con Él, no tenemos ese encuentro real con Él. Y yo creo que, y tú me lo puedes comentar, esa paz que sentiste, a pesar de que de pronto deuda, salud, pero durante esos 3 y 5 años fuiste ahí permanente, fuiste fiel, y hoy en día ves cómo Dios limpió todo lo que tenía que limpiar, reprender todo lo que tenía que reprender, para enseñarte que todo lo que tú tenías no era por ti, sino por Él. Que Él te enseñó a que tú entendieras de que tú no eres el dador de las riquezas, tú no eres el dador de todo, sino que todo lo da Él. El talento, el don, la riqueza, todo lo da Él. Entonces yo creo que cuando nosotros estamos en ese desierto, cuando pasamos ese momento de quebrantamiento, es cuando Dios nos quiere enseñar, hey papito, mira que esto no es tuyo, esto es mío. Pero nos lleva en ese camino de la mano. Si tú lo quieres agarrar de la mano, ese camino puede ser que sea duro. Pero si tú estás agarrado de la mano, cuando ya tú miras hacia atrás, tú das gracias. Tú das gracias. Y yo creo que tú también has agradecido por esos momentos. Y a mí me pasó personalmente también que en el momento del desierto, en el momento del quebrantamiento, fue cuando agarré a Dios de la mano. Y le doy gracias por haber pasado eso, y uno no lo entiende.
Porque cuando tú estás pasando por esos momentos no entiendes, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo me congrego o voy a la iglesia cada 8 días y no entiendes realmente que Él quiere tener es una relación contigo. Porque lo material, lo económico, todo eso, eso pasa. Todo eso puede irse como se te fue a ti de las manos, pero qué bonito que cuando tú empiezas de nuevo, ya no empiezas solo, Así es. empiezas agarrado de la mano de Dios y agradeces hoy por hoy todo eso vivido, agradeces hoy por hoy toda esa crisis, ¿sí? Porque entendiste realmente que eso fue una enseñanza que Dios tenía para tu vida, ¿no? Sí, así es, Nelson. La verdad que fue un proceso muy difícil. La verdad no fue Fácil. nada fácil, porque algo de lo que más trabaja Dios en tu corazón es, número uno, que todo lo que construiste por años, que tú crees que tú lo construiste por años, que tú crees inclusive que venía de Dios, lo que construiste, pero incluso entendí que muchas de las cosas que se habían construido en ese tiempo no venían de Dios, porque Dios no va a bendecir una empresa que esté en prácticas incorrectas, ¿no? Prácticas de corrupción o inclusive que hay un abuso al personal en cuanto explotado el personal, ¿no? O sea, fueron muchas cosas las que Él nos mostró, me mostró a mí, porque mi socio también en paralelo, él entró junto conmigo en esto. Y a los dos nos pasaban las cosas. Dios confirmaba a ambos lo que teníamos que ir haciendo, los cambios. No fue hacer cambios sencillos, fueron muy dolorosos los cambios que tuvimos que hacer. E inclusive nos preguntábamos cómo íbamos a hacerlos, si no había los recursos para hacer esos cambios. Pero cuando tú tomas la determinación y no tienes, voy a decirlo como va, no tienes otra opción. Sí. Y la verdad, la mejor opción es Dios. Pero en ese momento no lo entiendes porque tú piensas que vas a terminar, que no lo vas a lograr, que no lo vas a superar. Y eso es de lo que a mí Dios me mostró en todo ese proceso y hasta la fecha, cómo su amor incondicional, su acompañamiento, cuando lo haces parte de lo tuyo, y cuando lo haces parte de lo tuyo, en serio, no es fácil. O sea, es fácil hacerlo parte de lo tuyo, pero no es fácil humanamente hablando porque Dios va a quitar cosas que te gustan, que te agradan. Va a despojarte de cosas que dices, pero es que esto era mío, no es nada, es tuyo. Él me empezó a revelar y a mostrar que todo le pertenece a Él. Así es. Y es doloroso perder cosas que tú criaste y formaste. Nos aferramos ¿no? a lo material. Y te aferras a lo material, pero fueron tantos años de esfuerzo y sacrificio y trabajo, hasta me enfermé. Sí, pero no era así, me decía él. Así no era el plan, ¿no? Te saliste del plan, no era la forma, y él me hablaba, ahora te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera diferente dentro de lo que como yo quiero que lo hagas, ¿no? No, y que las riquezas en él, la abundancia del que habla, es una abundancia en todos los aspectos. Así es. Que trae paz. Porque tú lo puedes tener todo, pero no tienes paz, no tienes tranquilidad. Y me acuerdo de un versículo bíblico que dice que acuérdate del Señor tu Dios porque Él tiene el poder de traer las riquezas. Así es. Él tiene el poder de traer las riquezas. Sí, fíjate que una de las cosas que yo más anhelaba en ese proceso era paz. Y yo te compartí ayer, ¿no? De que era noche sin dormir. Tomaba medicamentos para dormir y no podía dormir. Y fue un proceso que no es lindo, ¿no? No es lindo cuando ese jarro es roto, es desbaratado, que eres tú ese jarro, en mano de un alfarero, que es él. Y yo viví prácticamente eso, cuando el jarrón es quebrado para volverlo a hacer nuevo. Y eso le llamamos quebrantamiento. Sí. Y algo de lo que a mí más he cuidado y quiero seguir haciéndolo y espero estarlo haciendo es tener mucho cuidado con la soberbia. Porque dice que después de la altivez del espíritu viene el quebrantamiento. Y yo viví en ese mundo de soberbia, de prepotencia, de egocentrismo. Y eso fue un proceso muy duro. Yo creo que lo más duro fue trabajar en ti. Ahora, te voy a decir algo. El reflejo de lo que tú puedas estar viviendo hoy a lo exterior es lo que está dentro de ti. Es un reflejo de lo que está dentro de ti. Así es. Entonces, la clave y lo que más le importa a Dios es sanar tu interior, sanar tu espíritu, sanar tu alma, sanar tu manera de pensar, restaurar. Porque lo que tú estás viviendo a tu alrededor, sea cual conflicto que tengas, sea financiero, sea económico, sea
adicciones, sea matrimonial, lo que sea, es algo que está en ti, adentro de ti, ¿no? Entonces, todo empieza de adentro hacia afuera y uno quiere que primero arregle lo de afuera, ¿no? Y nunca quieres trabajar con lo que está dentro de ti. Y ese fue un proceso que él trabajó conmigo en esos años, estar sanando y restaurando y limpiando dentro de mí lo malo que había, ¿no? Por llamarlo así, esos defectos de carácter. Y bueno, y ahí empezó un proceso muy interesante, Nelson. Es verdad lo que tú dices, la paz solamente la da Él, la prosperidad la da Él. A veces confundimos prosperidad con riqueza material, bienes, recursos económicos. Puede ser muy rico, puede tener miles de propiedades y puede ser un hombre infeliz, ¿no? O estar enfermo. Así es. Bueno, Juan Francisco, y hoy después de todo lo vivido, ¿cuáles serían los principios que hoy te sostienen? ¿Y qué podrías decirle a las personas que ven este podcast? ¿Qué te sostiene hoy en día? ¿Cuáles son esos principios que te sostienen? ¿Y cuáles dirían que son lo clave o las claves que Dios te enseñó para estar hoy en día como estás? Con esa paz, con esa tranquilidad. Y ya Dios te dio abundancia, te dio riqueza, pero agarrado de la mano de Él. Sí, Nelson. Bueno, número uno, entendí, o Dios tuvo esa misericordia de que yo entendiera de que sin Él no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, día a día es estar en comunión, contacto con Él en todo momento. Yo pienso mucho en Él. Inclusive si voy en mi auto manejando, yo platico con Él, ¿no? Y vamos platicando, vamos conversando. Imagino, visualizo que lo traigo sentado a mi mano derecha, ¿no? Y lo hago partícipe de todo. No es fácil porque a veces uno sigue desviándose, ¿no? Pero Dios en su amor pues te sigue metiendo el camino correcto, ¿no? Entonces, número uno, pues esa relación que tienes con Él, esa verdadera, el conocerlo, date la oportunidad tú o yo de conocerlo a Él, de cómo piensa, qué es lo que no le agrada de lo que hacemos, cómo le gustaría que tu vida fuera, cómo llevar tu vida, ¿no? Y bueno, y dentro de todo esto hay principios. Hay principios. Dios hizo un gran milagro en mi empresa, fue algo sobrenatural. Quiero decir que Él pagó el último dólar y el último peso de toda la deuda de manera sobrenatural. Obviamente Él dio estrategias, Él nos dio la sabiduría, pero también tocó corazones de personas para que las cosas pudieran arreglarse y pudiéramos salir adelante de ese problema, ¿no? Y pagó todo, o sea, fue algo increíble, fue algo sobrenatural y aprendimos a hacer los negocios de diferente manera. Y dentro de Dios hay principios, ¿no? Hay principios dentro de Dios, el tema económico, financiero, a los cuales tienes que ser fiel a ellos, ¿no? Así es. Y no sé si quieres que lo comparta ya o... Sí. Es algo que, número uno, dentro de los principios financieros de Dios, hay muchísimos principios. De hecho, la Biblia habla mucho de finanzas. Ajá. Y a mí me encantó cuando tomé un curso de finanzas bíblicas, eso transformó mi vida. Eso fue lo que nos dio la sabiduría para cambiar las circunstancias económicas de la empresa y salir adelante de la crisis en la que estábamos inmersa. Porque no importa qué tan grande sea tu deuda, al fin y al cabo tienes un problema y estás en Él y Dios puede pagar lo que sea. Así es. ¿No? Yo entendí que Él es el dueño del oro y la plata, que es el proveedor de todas las cosas, ¿no? Que Él es dueño de tu propia vida, ¿no? Y como su hijo amado, jamás te va a dejar solo. Así como los que tenemos hijos, siempre vas a ver por los intereses de sus hijos, ¿no? Y vas a cuidar y vas a ayudarlos, aunque se equivoquen, vas a ayudarlos porque no deja de ser tu hijo. Y Él piensa igual, tú eres mi hijo, tienes que aprender una consecuencia, ¿no? Hay una consecuencia y aprendes de ella. Entonces, número uno, ten una relación sana con Él, cercana con Él, perdón. Número dos, cumple con sus principios. Hay principios bíblicos para el manejo de las finanzas, como por ejemplo la mayordomía, ser un buen administrador de los recursos. Uno en ocasiones se mete en problemas porque no eres un buen administrador. Y no porque tengas que ser administrador o financiero o economista, pero hay principios muy básicos donde los recursos tienen que ser manejados con sabiduría. No importa cuánto ganes, sino realmente lo que importa es cómo lo administras,
No importa el monto de dinero que percibas en tu empresa, en tu salario como trabajador, sino cómo administras tú los recursos para que Dios vea en ti que eres una persona confiable y que puede darte más para administrarlo, ¿no? Así es, correcto. No sé si Pues Juan Francisco, yo creo que tenemos mucho tema aún y yo creo que podríamos tener un segundo episodio porque son muchas cosas, pero en resumida, tu historia nos recuerda o nos lleva a una reflexión muy importante, que no importa cuánto tengamos en nuestra vida, dinero, riquezas, finanzas, no importa. Lo importante es a quién tenemos en nuestro corazón. Así es. Porque podemos decir que lo tenemos todo, pero en realidad no tenemos nada. Porque Jesús, Cristo es el dador, es la fuente correcta. Y pues quiero compartir este episodio con la gente y que nos despidamos en este momento y que dejes un mensaje a todas las personas que nos van a ver a través de redes sociales y recordarles que nosotros, si permitimos que Dios diseñe nuestra historia, va a ser una historia mucho mejor de la que vivimos hoy por hoy, pero que busquemos la fuente correcta. Entonces deja un mensaje para despedirnos y pues también te agradecemos por estar acá, por tomarte el tiempo. Sé que no es fácil, porque tus tiempos están muy locos en esta temporada de diciembre, casi no coincidimos ni nada, y entonces que dejémoslo para tal lado y nos corrimos de semana y todo. Pero, o sea, valoro eso. Muchas gracias por estar acá, Juan Francisco, la verdad. Te estimo mucho, lo digo aquí en cámaras. Eres un gran amigo, porque te considero como un gran amigo a ti y a tu esposa. Y nada, pues despidámonos del público, de las personas que van a escuchar este testimonio, y más adelante yo creo que vamos a poder tener más tiempo. No, pues gracias, Nelson. Es un honor estar aquí y la verdad que mil gracias. Igual también te consideramos un buen amigo y un hermano en Cristo. Bueno, si tú estás pasando por alguna situación financiera, económica, yo lo que te pudiera decir, hay una solución. Número 1, confía en Dios. Acércate a Dios. Si tienes una Biblia en tu casa, sácala del librero, que tenemos muchas Biblias empolvadas. Ponte a leer tu Biblia. Hay muchos estudios, hay mucha información en redes sociales, hay podcasts como este. Digo, hay infinidad de herramientas a través del internet para que puedas crecer y capacitarte en el conocimiento de la palabra de Dios. Y más que el conocimiento es que tengas una relación genuina con Dios, que es el que va a ayudarte a salir del problema en el que estás. Número 2, sé consciente de tus gastos, ¿no? Revisa en qué estás gastando tus recursos y trata de quitar esos gastos innecesarios y dar ejemplo en ser un buen administrador de los recursos. A Dios no le importa cuánto ganas, lo que le importa es ver qué tan buen administrador eres. Más que nada, a Dios lo que Él busca es orden. Es orden en la administración, es control. No puedes vivir ausente de no saber cuánto gano, cuánto gasto. A veces ni siquiera sabemos lo que gastamos, ni sabemos lo que ganamos. Tienes que ser consciente de lo que estás gastando y en qué estás gastando. ¿Qué son gastos que realmente no son primordiales? Y al momento que Dios ve ese corazón en ti, de ver que tienes esa genuina administración y genuina mayordomía, que así le llama a Él va a empezar a bendecir y Él te va a dar estrategias, te va a dar sabiduría para salir de la situación en la que tú estás. Pero hay muchas herramientas que ayudan a hacerlo. Y si lo hizo conmigo y lo ha hecho con mucha gente, también lo va a hacer contigo. Así es. Creo que lo que Dios está diciendo a tu vida es, ven a mí y yo soy la fuente correcta, quien va a resolver. La verdad, todos tus problemas es Él, pero te va a enseñar a hacerlo y es un trabajo en equipo con Él. Sí. Y que recordemos todos que la fuente en Cristo nunca se agota. Así es. Amén. Amén. Listo.